Hola, ¿cómo está, tutor? Me llamo Andrés David Muñoz Trujillo, estudio Ingeniería de Sistemas, voy en sexto semestre de mi carrera, estudio en la zona sur Mariquita, CEA, CEADI, perdón, y voy a hacer el respectivo video de mi presentación. Ok, vivo en un pueblo donde las oportunidades son casi nulas, pero igual no me he cerrado, por eso he emprendido, he trabajado para personas que venden comida o prestan un servicio público. Actualmente estoy de nuevo desempleado porque renuncié a un trabajo formal en un hospital. No tenía vida, ni tiempo, ni seguridad, en fin, un poco de mí y pues no estoy involucrado con las TIC en mi trabajo. Aquí está el link de mi presentación de la evolución histórica en Canva. Me estoy un poco escribiendo porque pues me gusta escribir mucho y dejar detalladamente lo que creo importante. De 1860 a 1929 me pareció muy importante la idea de don Hermann Hollerith de empezar a crear una forma de sistema que arrojara sí y no, con cartulinas de tarjetas, perforándolas para que se contestaran entre sí y contestar ese tipo de preguntas. Eso fue un paso grandísimo para poder llegar a conseguir las cintas magnéticas, ya que sin ese paso que él dio, nos hubiéramos demorado un poco más de tiempo, pudieron haber sido meses, años, siglos, para llegar a descubrir las cintas magnéticas y asimismo seguir la evolución de las bases de datos hasta donde hemos llegado actualmente, que ha sido muy lejos para ser 2026. O sea, no ha pasado mucho tiempo desde que la humanidad está en este mundo y más que todo desde que empezamos a evolucionar constantemente para llegar a la actualidad, aunque aún falta reforzar muchas cosas, pero estamos en avance, en evolución todos los días. En fin, en 1950 me gustó que al descubrir las cintas magnéticas en base a lo que Hermann Hollerith aportó, se haya creado una empresa para distribuir este tipo de cintas hacia otro tipo de empresas y asimismo fortalecer la parte de contabilidad para manejar mucho mejor el salario mínimo, las nóminas y evitar errores numéricos con algoritmos que en teoría ya deberían de haber existido para poder lograr hacer un tipo de calculadora que en teoría vendría siendo como un sistema de contabilidad, pero no tan robusto, dejando muchas fallas. Y en 1960, en esta década, me di de cuenta que hubo una gran adquisición de los ordenadores y las compañías privadas fueron una de las que más compraron de estos en esa década, en 1960, ya que estaban los precios muy bajos y eran muy necesarios los discos para consultar la información en un parpadeo, ya que con libros se demoraban demasiado en comprender o resolver un problema. En 1970 me gusta que avanzaron las tecnologías y se creó las 12 reglas de Code por Edgar Frank Codd, el ingeniero de la empresa IBM, ya que con su ayuda se dio el surgimiento de las bases de datos comerciales en el sistema System R, que mejoró el rendimiento tradicional. Y en 1980 y 1990, creando así lo que más entendemos como el lenguaje SQL y las bases de datos que conocemos hoy en día, como el sistema estándar ISO. Y la evolución de todo esto dio la creación de los titanes como Microsoft Excel, Microsoft Access, y así dando un paso más en los 2000 para que apareciera Microsoft Edge, que es con el que instalamos todo lo que necesitamos en un computador.
ya que con esto conseguimos Google, etcétera, para poder organizar nuestro computador o PC a nuestro mejor modo y lo que queramos que tenga y podamos usarlo a nuestra conveniencia. Y en el presente y en el futuro, que es lo de la IA, la verdad estoy de acuerdo y en desacuerdo con esto porque es muy buena, pero sí, hay muchos problemas que falta por corregir. Por ejemplo, el calentamiento global, el agua que se gasta para poder crear imágenes, respuestas asertivas, todos los daños que puede ocasionar la IA y que está ocasionando. Lo que a mí más me gusta son otro tipo de sistema, que son los famosos sistemas de las tecnologías que se han desarrollado normalmente, que son las bases de datos multimodelo. En fin, uno de los temas que me interesó fue las tarjetas perforadas. ¿Por qué? ¿Por qué me llamó tanto la atención? Como mencioné antes, Hermann Hollerith utilizó tarjetas perforadas para automatizar el procesamiento de la información de los censos, permitiendo responder preguntas mediante las perforaciones de las tarjetas entre sí y no. Las cintas magnéticas se crearon en base a esta teoría y este avance científico que no existía. Y es increíble cómo en la década de 1950 se iniciaron a utilizar cintas magnéticas para almacenar y procesar de manera automática, teniendo la limitación que los datos debían leerse de manera secuencial, una secuencia que tardaba un par de segundos, incluso minutos, para tener una respuesta precisa a lo que se estaba buscando. Y las bases de datos jerárquicas que surgen de las primeras bases de datos durante la década de 1960 al aprender a iniciar a usar estructuras como árboles, como hijitos, que guardaban un almacenamiento de cada cosa en orden. O sea, lograr esto y crear listas para organizar la información y facilitar las búsquedas y consultar de cada individuo con el triple W que vino después del 2000 fue algo impresionante porque estamos hablando de cosas que no existían, cosas que tocó crearlas desde cero, moldearlas como si fuéramos Dios. Ok, y pues una de las tendencias fueron las bases de datos que están evolucionando principalmente en la automatización avanzada del procesamiento de datos denominada hoy en día inteligencia artificial. Ahí esta herramienta ya existía, solo que la maquillamos como con un nombre más bonito, digámoslo así, que suene más lindo, pero en realidad esos son algoritmos automatizados que los adaptamos, los entrenamos para que hagan una función o algo más rápido y precisamente de lo que queremos, como que nos busque información sobre esto y encuentre en la web lo más asertivo o como que responda automáticamente mensajes en WhatsApp, Facebook, etcétera, porque tenemos una marca personal y queremos que atienda al cliente como si fuéramos nosotros, mientras que nosotros nos damos de cuenta y hablar con ese cliente para ir adelantando la presentación, lo que se le está vendiendo, se le puede proporcionar, información de precios y asimismo, pues con el cliente solamente asegurar el pago y el envío. Y pues su dirección. El problema con la IA es que nos está volviendo muy dependientes de ella, de que nos resuelva todo sin ningún esfuerzo. Y o sea, está bien hasta cierto punto, pero el entendimiento propio es como querer cocinar, digamos, tú no sabes cocinar un huevo y pones a un robot. No estamos muy lejos de eso, ya se está implementando los robots en la vida real. Lo hace insignificante porque, por ejemplo, tú estás comiendo algo que no sientes como que, no sientes esa apropiación de que lo hiciste tú. Sientes como que estás comiendo algo que pudiste haber comprado en cualquier lugar. Pero cuando caigan todas estas tecnologías, la IA, los robots, las tecnologías por derrumbes, terremotos, como pasó acá en Colombia hace no mucho, ¿m? Nosotros tenemos que recrear todo eso para que funcione de nuevo, porque todo está conectado entre redes, como el Internet, entre redes, todo está conectado mediante cables, que hemos logrado hacer que tengamos señal mediante ondas, es otra cuestión, pero no todo el tiempo fue así, todo ha sido por cables. Últimamente hemos automatizado eso con las grandes mentes de las personas que han tenido una visión tan grande en este mundo para lograrlo.
porque tienen un hambre muy grande de lograr lo imposible o lo casi no posible, haciendo lo posible. En fin, estoy de acuerdo con la IA hasta cierto punto, pero hasta otros puntos que ya la estamos manejando no es muy bueno. Se pueden cometer muchos problemas, tanto ambientales como con personas, datos de información importantes, etcétera. Es muy delicado ese tema. En fin, lo que digo es que hagamos conciencia de que debemos de seguir haciendo todo manual, así tengamos comodidades, para cuando nos toque volver a levantarnos, tengamos la forma, el conocimiento y cómo hacerlo para que podamos volver a esa comodidad. O sea, la idea es estar cómodos, pero sin perder el conocimiento de cómo lograr a estar cómodos, sin que las tecnologías tengan que depender de nosotros, o sea, que ellas dependan de nosotros como siempre hemos hecho, porque después de que no estén, ¿cómo vamos a depender de ellas? Si no tenemos el conocimiento y el conocimiento está ahí, no hay internet, se cayeron las redes, se desconectaron los cables de el internet, de las entreredes que hay bajo el mar para conectar al país. Es algo que de momento está muy lejos, pero no es imposible porque hay guerras, hay catástrofes, han pasado muchas cosas últimamente. Para que haya sido un año en 2026 están pasando demasiadas cosas. En fin. La tecnología que se está desarrollando es la base de datos multimodelo, que es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque mejora la tarea de automatización de administración y servicios en la nube que permite combinar recursos de información, como por ejemplo en los hospitales. Esto es muy necesario y donde no se implementen las liquidaciones, autorizaciones, pólizas manualmente por los facturadores. Asumimos riesgo, sí, asumen riesgo los facturadores porque pueden pagar dinero o demandas por esta falta de desarrollo tecnológico. Entonces me gustaría que este modelo se fortalezca más para que los facturadores no tengan que tener este gran problema. No es en todos los hospitales, más que todos los hospitales de nivel uno, 2, básicos que no tienen como esa gran capacidad para poder llegar hasta ese nivel. En teoría, supongo yo, que los hospitales más avanzados ya cuentan con esa tecnología, pero los hospitales básicos no. Entonces la idea es que logremos llegar a eso. Y aquí presento dos imágenes donde pongo porque no estoy de acuerdo con la IA y cómo funcionan los datos multimodelos. En fin, acá doy un ejemplo de la utilización de una empresa como un hospital. Por ejemplo, en urgencias, se usa una base de datos para almacenar y organizar la información de los pacientes que ingresan al servicio de urgencias, llamado SIOS, donde está la fecha y hora de admisión, se admisiona, se deja en observación, se hace la historia clínica, facturas con la entidad responsable o el paciente si es particular y no está vinculado a un EPS o seguro. La base de datos permite que esta información sea consultada y actualizada por el personal autorizado. Este sistema reúne todos los servicios prestados que se le dan a un paciente, como los procedimientos, como anteriormente mencioné. Aunque es un buen programa, los CIOs tienen un gran problema, más que todo en hospitales de nivel uno y 2. No sé de nivel 3 porque nunca he estado en uno de nivel 3, que es lo que mencioné anteriormente. Los facturadores tienen que dedicar varias horas creando las facturas, leyendo, analizando las historias clínicas, los medicamentos, los procedimientos y todo lo que se les haya suministrado a los pacientes uno por uno. Y si se llegan a equivocar o faltó algo por auxiliar, etcétera, el que asume la responsabilidad es el facturador. Y pueden descontarle de su sueldo y asimismo gastando eh, su tiempo innecesariamente, porque no gana nada. Es lo que digo como opinión personal y como experiencia de vida. Mi conclusión es que las bases de datos han evolucionado con el tiempo para facilitar el almacenamiento de la información y consultarla rápidamente desde los primeros sistemas de almacenamiento hasta las tecnologías más actuales. Sí, son muy fundamentales en diferentes áreas, como sobre el tema que más he hablado, en los hospitales, en el gobierno, en la policía, incluso para las investigaciones, para obtener información de posibles ladrones, estafadores, aunque ese sistema está muy mal, porque, por ejemplo, yo una vez tuve un problema así y pues no pudieron hacer nada, pues porque la verdad, la ley aquí en Colombia está muy pailas. Aquí, las investigaciones por fraudes, etcétera, están demasiado
desactualizadas y no seguras, porque si hay un robo, hurto, etcétera, digitalmente, la ley no puede hacer nada si no tiene cierto tipo de información y ve, etcétera, no pueden hacer nada porque no saben cómo. Entonces, entonces mi solución para estos temas es que empecemos a implementar estudiantes que sepan muy bien del tema para que sean ese tipo de policías cibernéticos para hallar a responsables, culpables de ese tipo de robos, hurtos y estafas. Y en la parte hospitalaria, personal más calificado, porque sí está bien que se haga un programa, pero no está bien que queden huecos y que afecte a alguien. La idea es que no afecte a nadie, güey. Y pues esa es la idea que yo doy como estudiante, como persona. Gracias por escucharme y esta es mi presentación y gracias.